Era otra noche de trabajo agotador en el aeropuerto, fregando el inodoro de un baño público, cuando un hombre se detuvo frente a mí y me hizo una pregunta que no parecía tener sentido: ¿tu madre se llama Claire? Sus siguientes 3 palabras arrancaron la máscara de mi vida hasta entonces. Descubrí que mi familia, siempre al borde de la bancarrota, tenía una fortuna de 9 cifras y que alguien había falsificado mi firma en documentos que ni siquiera sabía que existían. Esta noche en la sala de salidas se anunciará una estafa legal en los tablones de vuelos. Y el apellido que se llamará será el de mi madre. Mi nombre es Zoe Jenkins. Tengo 28 años. Y para cada uno de ellos, yo era la persona a la que los demás miraban, nunca la que se detenían a mirar. Crecí en un pueblo industrial del Medio Oeste, de esos que huelen a hierro oxidado y abandono. Nuestra casa, pequeña y estrecha no por falta de espacio, sino por exceso de silencio, estaba revestida de vinilo barato y regida por reglas tácitas. El más grande, mi hermana Maya, fue el hijo que mi madre nunca tuvo. Y no era más que otro planeta oscuro condenado a girar a su alrededor, al que no se le permitía brillar. La atención era un bien escaso y toda ella estaba dirigida a Maya. 2 años más joven, acumuló logros como trofeos en una vitrina, siempre brillantes, siempre elogiados. Yo, en cambio, era la sombra, silenciosa, práctica, buena con las manos, completamente invisible. La mesa de la cena fue el escenario donde se confirmó mi inexistencia. Todas las noches a las 6 en punto nos sentábamos, mi madre, Claire, en un extremo, Rick, su marido, alternando presencia y borrachera, en el otro, Maya en el centro como siempre, y yo del lado opuesto como un mueble en el que nadie se fija. Conseguí el papel principal en la obra de primavera, anunció Maya, empujando las vainas de frijoles en el plato. ¡Qué maravilloso, mi amor!, sonrió Claire, inclinándose hacia adelante, como si acabara de nacer una estrella en la mesa. Rick, ¿me oyes? Nuestra hija es una estrella. La profesora Gabel dijo que mi ensayo sobre el Gran Gatsby fue el mejor de la clase. Quiere que participe en el concurso estatal, continuó Maya, mientras Rick murmuraba algo entre un eso es y un sorbo de cerveza. Yo, con las manos doloridas después de otro turno en el centro de distribución, todavía con olor a cartón y grasa en la piel, intenté participar. Hoy rompimos un récord de productividad. La línea alcanzó una eficiencia del 98%. Claire me saludó brevemente con la mano y sus ojos ya regresaron a Maya. Eso es bueno, Zoe. No dejes que la comida se caliente. Nunca fue un cuéntame más o qué significa esto. Fue simplemente un eso es bueno, un callejón sin salida, una puerta cerrada. Podría haber dicho que había domesticado un león durante mi pausa para el almuerzo y aún así, nadie habría quitado los ojos del certificado de honor de Maya. Con el tiempo dejé de intentarlo. Acabo de comer, mi silencio era tan gris como las paredes de vinilo de nuestra casa. Pero el vacío no se limitaba a mi vida diaria. Se extendió a nuestra historia, o a la falta de ella. Claire existía sin pasado, como si hubiera aparecido de la nada en esa aburrida ciudad. Cualquier intento de profundizar más se topaba con hielo mordiente. Mamá, ¿dónde creciste?, le pregunté una vez, cuando tenía 12 años, todavía lo suficientemente ingenuo como para pensar que la pregunta era inocente. Planchó las camisas de Rick con precisión agresiva, como si quisiera quemar las arrugas hasta desaparecer. Aquí. No quiero decir, antes de aquí. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está mi abuelo? El hierro siseó contra el tablero. Ella lo golpeó fuerte. Zoe, no inventes cosas. No hay nada para ti allí. Estamos aquí. Eso es todo. Pero todo el mundo tiene un abuelo. No lo hacemos. Y eso es todo. No fue una petición para dejar de preguntar. Fue una orden. Aprender a no cuestionar fue fácil. Lo difícil fue dejar de preguntarme. La única prueba de mi existencia antes de los 5 años era una fotografía amarillenta sobre la chimenea, escondida detrás de un ángel de cerámica que Maya había hecho en 3er grado. En la imagen, mi padre, antes de abandonarnos, mi madre, más joven, con una sonrisa ya tensa, y Maya, una bebé de mejillas redondas en su regazo. ¿Y yo? O mejor dicho, lo que queda de mí, un trozo de mi brazo cuando tenía 4 años, apoyado en el de Claire. El resto, mi cara, mi cabeza, mi identidad, había sido recortado con tijeras, como si fuera un error de encuadre.
Mamá, ¿dónde está el resto de mí? Pregunté a los 8 años con voz temblorosa. Ni siquiera levantó la vista de las cuentas que estaba organizando sobre la mesa. No encajaba en el marco, Zoe. Tuve que ajustarlo. Pero me cortaste la cabeza. No seas dramático, respondió ella, el bolígrafo rayando el papel. Se suponía que debía encajar. Y así aprendí la lección que se me quedó grabada en los huesos: para pertenecer a esa familia necesitaba reducirme. Cortando partes de mí hasta que solo quedó un fragmento, un detalle sin importancia. Así que construí una vida entre líneas. Mientras Maya se preparaba para becas y un futuro más allá de esos límites, yo me preparaba para la realidad. Empecé a trabajar a los 16 años, apilando cajas en el almacén de un supermercado, bajo luces fluorescentes que zumbaban como una advertencia de que ese era mi lugar. Ahorré cada centavo. Me gustaban los sistemas, entender cómo se movían las cosas, cómo pasaba una carga de refrescos del camión al estante, cómo se revisaba y equilibraba un manifiesto. Fue concreto. Fue útil. Y sobre todo, era invisible, igual que yo. Cuando me gradué de la escuela secundaria con calificaciones decentes que nadie notó, usé mis ahorros para inscribirme en el colegio comunitario local. Elegí la logística. Parecía la ciencia de lo que nadie ve, la red de camiones, aviones y personas que hace que el mundo funcione sin que nadie se dé cuenta. Fue eficiencia sin aplausos. Me conviene. Pero la vida, como siempre, apretó más. Rick perdió su trabajo en la fábrica. El coro de "no tenemos dinero" resonó más fuerte, más desesperado. La transmisión de nuestro auto se rompió. Estaba en tercer semestre con un GPA de 3.4. La elección fue cruel: pagar la cuota mensual o pagar la factura de la luz. Pagué la calefacción. Dejé el curso y comencé a trabajar a tiempo completo en un almacén más grande, cerca de la autopista. Aprendí a conducir un montacargas, gestionar inventarios y, sobre todo, a enterrar cualquier sueño. El silencio por parte de la familia de mi madre era absoluto. No teníamos parientes, ni tarjetas de Navidad, ni llamadas de cumpleaños, ni tíos lejanos que aparecieran de la nada. Éramos una isla disfuncional de soledad, con una excepción: las postales. Cada 2 o 3 años llegaba uno de ellos a nuestro correo. Papel grueso y caro con imágenes deslumbrantes en el anverso, un faro en Maine azotado por las olas, una calle nevada en Boston con postes de gas iluminados. Siempre de Nueva Inglaterra. En el reverso solo nuestra dirección, escrita a mano con letra desconocida, un sello y nada más. Sin mensajes. Sin suscripción. La primera vez que llegó uno de ellos lo llevé con el resto del correo. Claire lo arrebató de mis manos como si fuera un carbón encendido. Sus labios se fruncieron hasta que quedaron blancos como la tiza. Siguió la tarjeta con la vista durante un segundo de más, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. Luego, sin decir palabra, lo partió en 4 pedazos iguales y los arrojó a la basura como si fueran cenizas de un secreto quemado. Aprendí a reconocerlos después de eso. Cuando vi esos paisajes de Nueva Inglaterra en el correo, los estaba guardando en mi bolsillo antes de que Claire los viera. Los guardé por un tiempo, escondidos debajo del colchón, tratando de descifrar un significado que simplemente no estaba allí. Eran pistas que no conducían a ninguna parte. Cuando nadie te ve, aprendes a verte solo. Encontré mi valor en la competencia. Podría organizar un almacén caótico en 20 minutos. Levanté cajas de 50 kilos más rápido que cualquier hombre de mi turno. Reparó grifos que goteaban y reparó agujeros en la pared del pasillo. Mi importancia estaba formada por cosas útiles, cosas que no necesitaban audiencia. Yo era la base, invisible pero inquebrantable. Pero silencio. Las preguntas sin respuesta. El vacío donde debería estar la familia de mi madre. Dejó un vacío dentro de mí, una pregunta que solo creció con los años. No era del tipo que escribe diarios. Al final del día, mis manos siempre estaban doloridas y demasiado rígidas para sostener un bolígrafo. Hasta que después de otra cena asfixiante, aquella en la que celebramos mi aceptación en la universidad estatal, una victoria que vació mis ahorros para pagar su matrícula, encontré una vieja libreta de espiral en el fondo del cajón. Me senté en la cama, el colchón crujió bajo mi peso, y escribí una sola frase: un día le preguntaré a la persona adecuada. No fue un plan.
Fue una promesa para mí mismo, un duro nudo de rebelión en una vida de obediencia. Claire guardaba sus secretos en un solo lugar, una caja de metal gris, de esas baratas de oficina, con un candado frágil. Estaba en lo alto de su armario, enterrado bajo una pila de mantas que olían a cedro y polvo. Un trozo de cinta adhesiva amarillenta pegado al frente con su letra controlada, documentos fiscales. Incluso cuando era niño, sabía que era mentira. Nadie esconde así documentos fiscales. Nadie los entierra bajo mantas en el estante más alto. La vergüenza se esconde. El miedo se esconde. Se esconde un pasado que no puede ver la luz del día. Yo tenía 15 años. Solo en casa, fingiendo tener fiebre para tener un día de silencio. La casa estaba demasiado silenciosa y esa quietud me atraía como un imán, la misma curiosidad que me hacía conservar las postales en blanco. Entra en su habitación. Saqué el taburete del baño, me subí a él y cuando mis dedos rozaron el frío metal, sentí el peso inesperado. Lo tenía a medio sacar del estante cuando la puerta principal se cerró de golpe. Ni siquiera oí llegar el coche. Huí. Me quedé helado. Casi se me cae la caja. Su voz no era solo enojada. Era fino, agudo, lleno de un pánico que nunca antes había oído. Puro terror. Cruzó la habitación con un movimiento tan rápido que apenas lo registré, me arrebató la caja de las manos y la apretó contra su pecho como si fuera un chaleco salvavidas en medio de un naufragio. Nunca jamás toques eso, gritó. Su rostro estaba blanco. Los nudillos blancos sobre el metal. ¿Entendiste? Nunca. No fue la reacción de una madre protegiendo sus finanzas. Fue la reacción de alguien que custodia una bomba. Sus ojos muy abiertos me miraron como si acabara de intentar detonar nuestra frágil vida. Lo siento, tartamudeé con las manos en alto. Yo solo pensé. Salga, susurró con voz temblorosa. Sal de mi habitación. Corrí. Nunca más me acerqué a la caja. Nunca volví a preguntar por su familia. Pero tampoco lo olvidé nunca. La semilla del misterio, el porqué de la foto recortada, el quién de las postales, el qué de esa caja cerrada, se había plantado profundamente. Claire pasó su vida intentando arrancarlo, intentando convencerme de que no había nada allí. Nada con que soñar. Solo hizo que se hiciera más fuerte dentro de mí, arraigado en la oscuridad. Aprendí a estar callado. Aprendí a observar. Aprendí a esperar. Y aprendí a guardar cada detalle como si fuera un arma. Mi vida ahora se mide por el chirrido de la rueda suelta del cubo de limpieza. Trabajo en el Aeropuerto Internacional Cavendish. Ni en una aerolínea, ni en ninguna de esas tiendas caras y coloridas. Estoy en el equipo de limpieza, turno temprano, de 22 a 6 horas. El salario es de $13 la hora, suficiente para pagar el alquiler de mi estudio y los pagos mínimos de los préstamos estudiantiles que todavía debo por el curso de logística que nunca terminé. Vivo en un ciclo agotador de deuda, donde los números siempre están un paso por delante de mí. Tengo 28 años y mi mayor ambición es tener un fin de semana de guardia que pague horas extras. Elegí el turno de noche a propósito. Lo prefiero así. Durante el día, el aeropuerto es un monstruo rugiente de ansiedad, reencuentros y frustraciones. La gente pasa corriendo con la cara enterrada en sus móviles, arrastrando maletas como si fueran cuerpos. Tratan al equipo de limpieza como obstáculos, muebles invisibles, como fuentes de agua o enchufes de carga. Pero por la noche el monstruo duerme. Mi mundo se convierte en una catedral del silencio. Los grandes salones están vacíos. Las luces se atenúan hasta convertirse en un brillo azulado. Mis únicos compañeros son el zumbido grave de la pulidora deslizándose sobre el terrazo, el clic rítmico de los guantes de látex mientras cambio la bolsa de basura y la voz inconexa del sistema de sonido. Última llamada del vuelo 556 con destino a Phoenix. Puerta B9. Es un sonido solitario pero pacífico. En el silencio puedo pensar. Puedo respirar. No soy la hermana olvidada de Claire ni su hija silenciosa. Solo soy Zoe. La mujer que hace brillar los suelos. Era martes o tal vez ya era miércoles por la mañana, a las 3 de la madrugada la diferencia se vuelve borrosa.
Estaba en la sala principal de salidas, en la Terminal C, limpiando los baños cerca de las puertas internacionales. El aire estaba cargado del olor ácido de la lejía industrial y del olor agrio de los viajeros cansados. Estaba de rodillas, frotando la lechada alrededor de la base de una cabina, cuando lo sentí, ese hormigueo en la nuca. La sensación de ser observado. Terminé la cabaña, recogí mis materiales y empujé el pesado carrito amarillo de regreso al vestíbulo. Era el único ocupante de una zona de asientos con capacidad para 200 personas. Un hombre mayor, quizá de unos 60 años, con cabello plateado espeso e impecablemente peinado. Llevaba un traje de lana oscuro que parecía hecho a medida, e incluso desde lejos pude ver el alto brillo de sus zapatos de cuero negro. Parecía más un ejecutivo de una sala de juntas que un pasajero perdido en el vacío de la Terminal C a las 3 de la madrugada. No dormí. No leí. Estaba sentado con las manos apoyadas en un fino maletín de cuero, y me miraba fijamente. Lo ignoré. Es la primera regla del turno de noche, no interactuar. Quien está despierto a esta hora está desesperado, borracho o huyendo de algo. Empujé el carrito, la rueda izquierda hizo su característico chirrido, y me dirigí hacia los siguientes contenedores de basura. Se levantó. Alto, moviéndose con deliberada lentitud, como si el tiempo no tuviera prisa. Interceptó mi camino y se colocó directamente frente al carro. Me detuve y la irritación aumentó. Disculpe, señor, dijo manteniendo su tono neutral. Mis ojos estaban fijos en el nudo perfecto de su corbata de seda, cara, sin duda. Lo siento, dijo su voz tan profunda como el asfalto mojado, arrastrando un acento que solo podía ser de Boston, esa R gutural que corta las palabras como una navaja de afeitar el cuero. Tengo una pregunta rápida para ti. Apreté el asa del carrito hasta que me dolieron los nudillos. Estoy trabajando, señor. La respuesta fue automática, ensayada, pero ni siquiera parpadeó. Permaneció allí inmóvil, como si el suelo de linóleo se lo hubiera tragado hasta los tobillos. Y luego me miró. En verdad. No de esa manera distraída de los pasajeros que te pisaban como si fueras parte del mueble, sino con una intensidad que quemaba, que excavaba. El nombre de tu madre es Claire. El mundo se detuvo. El zumbido de la pulidora de pisos al final del pasillo se convirtió en un ruido blanco distorsionado. El anuncio del sistema de megafonía, pasajeros del vuelo 237 con destino a Atlanta, diríjanse a la puerta B12, sonó como un eco submarino. Incluso el aire de mis pulmones se congeló. Mis dedos se cerraron alrededor del plástico del carrito hasta que el dolor subió por mi brazo. Levanté la cara. Sus ojos eran grises. No el gris apagado de las paredes del aeropuerto, sino el de una espada afilada, sin una pizca de humor, sin una sombra de piedad. ¿Quién eres? Mi voz salió como una voluta de humo, temblorosa, casi tragada por el vacío del vestíbulo. Arthur King. El nombre cayó entre nosotros como una moneda de oro en un pozo seco. No esperó a que reaccionara. Ya estaba deslizando la mano dentro de su chaqueta, extrayendo algo con la precisión de un cirujano. Soy abogado. Represento un fideicomiso familiar con sede en Boston. Boston. La palabra detonó una granada dentro de mi pecho. Las postales que nunca llegaron. El faro en la niebla. Las cartas que mi madre rompió antes de que pudiera ver al remitente. No hablamos de eso. No soñamos con eso. No conozco a nadie en Boston. La respuesta brotó como vómito, amarga, ensayada desde los 8 años, cuando supe que algunas puertas no se abren, se cierran con la llave, con la cerradura, y luego se cementan. Creo que lo sabes. Su voz era baja, pero cada sílaba clavaba un clavo. No siguió con una tarjeta de presentación. Estaba sosteniendo una fotografía. Grueso. Laminación amarilla en los bordes, ese tipo de papel que solo envejece en cajas de zapatos o cajones cerrados con llave. Lo extendió hacia mí y el mundo se inclinó. El aire se cerró en mi garganta. Era ella. Joven, 19-20 años como máximo. Su cabello estaba suelto, una cascada oscura que el viento del mar desordenaba. Estaba en un barco, el sol le quemaba las mejillas y sonreía. Ni esa sonrisa educada de las fotos familiares, ni la máscara tensa que conocía. Era una risa abierta y desarmada,
como si el mundo fuera bueno y ella creyera en él. Y en sus brazos, un niño. Una chica con un vestidito rojo, la cara llena de hoyuelos, riéndose de la cámara. Me incliné. El guante de látex rozó el plástico de la foto. Y luego lo vi. Justo debajo del ojo izquierdo del niño, casi imperceptible, hay una cicatriz en forma de media luna. Blanco fino como un hilo. Mi mano voló hacia mi propia cara. Su dedo trazó el mismo surco en mi piel. El mismo formato. La misma marca que he usado desde que tengo uso de razón. Esa no era la foto de la chimenea. No era la versión cortada de mí mismo, la que mi madre había cortado para encajar en el marco del cuadro. Fui yo. ¿De dónde sacaste eso? Se me quebró la voz y el cristal crujió bajo mi bota. Estaba en la oficina de tu abuelo. Volvió a guardar la fotografía en el bolsillo con un gesto lento y calculado. Estoy aquí, señorita Jenkins, para invitarla a Boston. Mañana. Una risa seca, áspera como una lija, se escapó de mi garganta. ¿Mañana? ¿Me estaba mirando? A la mujer que fregaba el vómito seco del suelo del baño de mujeres, que tenía turno hasta las 5 de la mañana. No puedo permitirme el lujo de volar a Boston debido a una estafa de herencia. No es una estafa. Su rostro se endureció, solo 1 grado, pero lo suficiente como para enfriar el aire entre nosotros. Y estoy al tanto de tu agenda. Se trata del patrimonio de Walter Gray. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Walter Gray. Nunca lo había escuchado antes. Y sin embargo lo sabía. Lo supe con la misma certeza que reconocí la cicatriz en mi rostro, era el nombre que no pronunciaba. El hombre cuyas cartas fueron quemadas antes de que llegaran a nosotros. No tengo abuelo. Las palabras salieron mecánicamente ensayadas, con sabor a desinfectante. Mi madre fue muy clara. Sus ojos, esos ojos grises, escanearon el vestíbulo vacío antes de dar medio paso más cerca y bajar la voz. El sistema de megafonía anunció un cambio de puerta para un vuelo de las 6 de la mañana. Dallas. Siempre Dallas. Tu madre, dijo, ha sido activamente deshonesta. Walter Gray, su padre, falleció hace 8 semanas. Tu fortuna es considerable. Entonces déjala quedárselo. La amargura me quemó la lengua. Ese es el problema. Arthur se cruzó de brazos, su postura era impecable incluso a esa hora. Según nuestros registros, tu madre renunció formalmente a su herencia hace 13 años. Renunció a cualquier derecho. Legalmente. Mi estómago se revolvió. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? La renuncia del heredero principal transfiere los derechos al siguiente en la línea. Tú. Hizo una pausa. Pero su nombre no figura en los documentos. Otro papel. Otro secreto. ¿Qué? Simultáneamente se presentó un segundo escrito. Desvió la herencia fuera del linaje familiar. Completamente. La caja de metal gris. Los papeles amarillentos que mi madre escondía como granadas. Su rostro palideció de terror cuando mi mano infantil intentó tocarlos. No es asunto tuyo. Se inclinó más cerca y el olor de su perfume, cuero, tabaco, algo demasiado caro para comprar en farmacias, invadió mi espacio. Tu madre técnicamente te borró de los registros. Y con ello se borró a sí mismo. Me palpitaron las sienes. No entiendo. Te digo, articuló con tajante precisión, que durante los últimos 13 años, el patrimonio de tu familia, una fortuna de 9 cifras, ha sido administrado por terceros. Y tenemos motivos para creer que los documentos que permitieron que esto sucediera son fraudulentos. 9 dígitos. El número era tan absurdo que mi cerebro lo descartó. Me miré las manos, látex azul, uñas mordidas, cutículas agrietadas por frotar con productos de limpieza. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Walter Gray era un hombre privado. Su voz era baja, casi íntima. Su testamento contenía una cláusula de integridad. Una salvaguardia. Estipuló que su heredero debería dedicarse a un trabajo productivo y autosuficiente. Odiaba la idea de crear una dinastía de parásitos. Sus ojos recorrieron mi uniforme, el carrito de limpieza, la esponja empapada que colgaba del gancho.
Llevamos 2 meses buscando a una Zoe Jenkins vinculada a Claire. Te encontramos aquí. Laboral. Literalmente la única persona que podía cumplir esta condición. Debió haber visto el pánico, la incredulidad, el peso de toda una vida de mentiras cayendo sobre mí. No espero que me creas solo en mi palabra. Se arrodilló con ese traje que costaba más que mi salario anual, y abrió el maletín de cuero. Sacó un sobre grueso de color marrón, del tamaño de un libro. No me lo dio. Lo colocó con cuidado en el carrito, al lado de la botella de Windex. No puedo obligarla a venir. La elección es tuya. Pero si eres quien creo que eres, sus dedos se cernieron sobre el sobre, te están robando. Dentro hay una carta formal de mi oficina, Inés y Bell. También hay un kit de prueba de ADN prepago. Mi tarjeta está atascada en el frente. Aplica el hisopo de algodón en tu boca. Utilice la etiqueta de devolución. Confirmará legalmente lo que ya te dijo esta foto. El sobre parecía latir bajo las luces fluorescentes, como si contuviera una bomba. Él asintió, un movimiento seco y serio, y se alejó. Sus zapatos lustrados resonaron en el suelo mientras se alejaba. Estaremos esperando su llamada, señorita Jenkins. Ya había dado 3 pasos cuando se detuvo. Él no me miró. Sus ojos se fijaron en mi identificación de plástico, torcida sobre mi pecho. Zoe. Probó el nombre en su boca, como si estuviera sopesando cada letra. Eso le hubiera gustado. OMS. Mi voz era un hilo. Walter Gray. Tu abuelo. Trabajé para él durante 40 años. Algo, una sombra, una tristeza, cruzó su rostro. Era un hombre difícil. Brillante. Y nos vemos ahora. Sus ojos me perforaron de nuevo, evaluando, midiendo. Eres el único que se parece a él. Tenía los mismos ojos. Los que cruzaron cosas. Se dio la vuelta otra vez. Desapareció en la curva hacia seguridad, tragado por la oscuridad del aeropuerto vacío. Estaba solo. Solo yo, el cochecito, el olor a lejía. El silencio ya no era silencio. Fue un grito. Miré el sobre. Mi mano, todavía enguantada, tembló. Por encima de mi cabeza, el tablero de vuelo digital de la Terminal C emitía un sonido mecánico sordo, como las manecillas de un reloj antiguo. Los números y letras rotaban, redefiniendo los destinos de las horas punta de la mañana. El vuelo en la puerta 12, justo frente a mí, cambió, Boston 6, puerta 12. No era una invitación. Fue una orden. No dormí después de que Arthur Keen desapareciera en esos pasillos oscuros. Terminé mi turno en un trance febril, el olor químico del desinfectante mezclándose con el fantasma de algo más antiguo, el olor metálico del dinero envejecido y las traiciones enterradas. El zumbido de la pulidora sonaba como una cuenta atrás. Salí a las 6:15 de la mañana, el sol todavía era una sucia mancha gris en el cielo del medio oeste, como si el día dudara en salir. Al entrar a mi pequeño estudio, pasé junto a la pila de uniformes amontonados para el cuarto de lavado y me paré en la estrecha cocina. El sobre Manila estaba sobre el mostrador, obscenamente al lado de la factura de electricidad impaga y el kit de ADN intacto. Lo rompí. Las instrucciones fueron frías, casi quirúrgicas. Me froté el interior de la mejilla y la fibra esterilizada me rascó la piel y dejó un sabor plástico y salado. Me sentí violada. Sellada en la bolsa de bioseguridad, metida en el sobre prepago, pegué la etiqueta con manos que no se sentían mías. Una vez hecho esto, llamé a mi supervisor en Havendig. Mentí. Dijo que era una emergencia familiar, que necesitaba 2 días. Las palabras emergencia familiar ardían como ácido en la garganta. La ironía era tan espesa que apenas podía respirar. Abrí la computadora portátil. Mi saldo bancario, $312. Todo mi colchón contra el mundo. Encontré el vuelo más barato a Boston, una conexión de 2 horas en Chicago por $240. El dinero que había ahorrado para la transmisión del coche se evaporó con un solo clic. La huida fue el purgatorio. En el asiento del medio, todavía con un leve olor a lejía en la piel, apretujado entre un vendedor que apesta a colonia barata y un estudiante universitario con los auriculares a todo volumen.
Yo Zoe Jenkins, propietaria de 2 pares de pantalones de trabajo y una tarjeta de crédito al límite, era aparentemente la heredera perdida de un imperio construido sobre el océano. Lo absurdo le dolió los huesos. Boston fue un puñetazo en el estómago. El aire de noviembre era penetrante, limpio y salado, olía a riqueza antigua y a marea alta, a un mundo de distancia del hierro húmedo de mi ciudad natal. Tomé un taxi desde el aeropuerto Logan, los números de lectura del medidor me retorcieron las entrañas, y le entregué al conductor la dirección garabateada en la tarjeta de Arthur. Un edificio de granito gris en el distrito financiero con un discreto cartel de latón, que nivel, abogados. El vestíbulo era puro silencio, mármol, madera oscura, el ascensor subía suavemente exudando aceite de limón y cuero envejecido. Esos metros cuadrados valían más que todo mi condado. La oficina de Arthur estaba en el piso 14. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, no había pasillo. Allí estaba su antesala. Menos oficina, más biblioteca privada. Estanterías de roble oscuro que iban desde el suelo hasta el techo, repletas de libros encuadernados en piel que parecían tener 1000 años de antigüedad. El aire pesado y caliente traía olor a papel viejo. En las paredes enmarcadas en la misma madera oscura, no había cuadros. Había mapas. No cualquier mapa, cartas náuticas antiguas, rutas atlánticas dibujadas a mano, los vientos alisios anotados en una cuidadosa caligrafía, las líneas del comercio marítimo, las venas de un imperio que nunca supe que existía. Señora Jenkins. Arthur Keen salió por una puerta lateral con el mismo traje oscuro, pero allí, en su propio terreno, no era un espectro en el aeropuerto. Era un general en su sala de guerra. Su voz, suave como madera pulida, gracias por venir. Un gesto hacia la oficina interior. Síguelo. Su habitación daba al puerto. A través de la ventana vi el agua gris y turbulenta, los cargueros moviéndose lentamente en el horizonte como bestias dormidas. Señaló una silla de cuero tan pesada que pareció tragarme entera mientras se sentaba al otro lado de la mesa monumental. ¿Café? No, gracias. Mi estómago era un nudo de ácido y maní barato de avión. Arturo no perdió el tiempo. Apoyó las manos sobre una carpeta gruesa de color azul pálido, colocada con precisión quirúrgica en el centro del cuaderno. Envié tu kit de ADN al laboratorio tan pronto como regresé. Utilicé una orden judicial para acelerar las cosas, alegando urgencia probatoria. Tendremos confirmación legal en un plazo de 48 horas. Hizo una pausa y tamborileó con los dedos en la carpeta. Pero no creo que debamos esperar. El tiempo no está de nuestro lado. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Quiero que entiendas exactamente lo que está en juego. Abrió la carpeta. La primera página era un resumen seco. Walter Gray, mi abuelo. Su empleador durante 40 años. Fundador de Gray Maritime Logistics hace medio siglo, comenzando con un único carguero fletado. Un huracán con forma de hombre. Arthur deslizó el papel sobre la mesa. No fue una historia. Fue un inventario. Terminales portuarias en 3 países. Una flota de portacontenedores. Bienes raíces en Boston y Nueva York. Una cartera de inversiones líquidas. Mis ojos recorrieron las columnas de números, las figuras parecían jeroglíficos. Hasta que vi el total en el pie de página. Patrimonio neto estimado, $420 millones. El mundo giró. Me agarré a los brazos de la silla y mis uñas se clavaron en el cuero. Walter falleció hace 8 semanas, dijo Arthur en voz baja. Tenía 91 años. Trabajó hasta el día del derrame cerebral. Pasé la página. El testamento era un documento meticuloso. La mayor parte la escribió él mismo. Odiaba la riqueza heredada. La vio destruir a 2 generaciones de sus compañeros. Sus dedos señalaron un párrafo resaltado, la cláusula B, sección 4, lo que llamaron el desencadenante de integridad. Estipula que el beneficiario principal, al momento de su muerte, deberá acreditar que se encuentra en un trabajo autosuficiente, independiente de cualquier fondo o privilegio familiar. Levantó los ojos de color gris espada. Quería un heredero que supiera el valor de $1 ganado. Sus ojos me midieron. Estaba describiéndola a usted, señora Jenkins.
Sin querer, tal vez. Pero con precisión quirúrgica. Pero mi madre, tartamudeé. Arthur sacó el siguiente documento. Un árbol genealógico simplificado. Walter Gray. Una línea única que llega hasta Claire Gray, hija única. Debajo de eso, otra línea para Zoe Jenkins. Mi nombre impreso en papel legal, asociado a una fortuna de 9 cifras. Pero junto al nombre de mi madre una nota escrita a mano, fechada en 1997, comunicación poco clara. Arthur, no insistas. Su madre cortó todo contacto con Walter hace 28 años, explicó. Intentó encontrarla. Investigaciones enviadas. Las postales en blanco y sin firmar de Nueva Inglaterra. No eran mensajes. Eran preguntas. Intentos. Él respetó su silencio incluso si eso lo destrozaba. Pero él nunca, jamás la repudió. Su testamento fue explícito, a mi hija Claire y sus descendientes. Su rostro se endureció. Lo que nos lleva al problema. Hace 10 años, ese documento se presentó en nuestra oficina y posteriormente en el Tribunal Sucesorio de Massachusetts. Llegó a través de la estrecha brecha. Un momento de silencio helado, como si el tiempo se hubiera detenido para medir el peso de lo que estaba a punto de derrumbarse. ¿Zoe? Su voz era áspera, ronca, como si las palabras hubieran sido arrancadas de una garganta que hacía tiempo que había olvidado cómo pronunciarlas. No hubo sorpresa. No hubo alegría. Solo el sonido de una puerta cerrándose lentamente, no contra mí, sino contra algo mucho más grande, algo que había llevado durante décadas como un secreto enterrado bajo capas de cemento. La cadena de la puerta tintineó cuando la quitaron. La puerta se abrió lo suficiente como para que pudiera ver su rostro completo por primera vez en años. Ella no era la mujer que recordaba. No era la madre que me había dejado a los 16 años, con una maleta medio vacía y una nota garabateada en papel de pan. Esta era una versión desgastada, esculpida por el tiempo y algo más corrosivo que la edad. Tenía los ojos, los mismos que veía en el espejo todas las mañanas, estaban hinchados, como si hubiera estado llorando recientemente. O como si nunca hubiera parado. ¿Qué estás haciendo aquí? No fue una pregunta. Fue una advertencia. Sostuve el sobre con el poder entre mis dedos, sintiendo el papel apretado como una acusación. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, espeso como la niebla que se posaba sobre el jardín en los inviernos de Illinois. Ella conocía ese silencio. Era el mismo que había vivido en esta casa durante años, llenando los espacios entre las palabras no dichas, las preguntas no formuladas. Necesito ver la caja de metal, dije finalmente. Mi voz no tembló. Ahora no había lugar para la debilidad. El cuadro gris. En el armario. Todo su cuerpo se contrajo como si hubiera golpeado un nervio expuesto. Por un segundo pensé que iba a cerrarme la puerta en la cara. Que me retiraría a las sombras de la casa y fingiría que nunca había existido. Pero luego sus hombros se desplomaron, no en señal de derrota sino en algo parecido a la resignación. Como si supiera desde el momento en que me vio en el escalón que este día llegaría. Adelante, murmuró haciéndose a un lado para dejarme pasar. El olor me golpeó primero. No era solo el moho en las delgadas paredes o el aroma rancio de la comida olvidada en la estufa. Era algo más profundo, más antiguo, el olor a miedo rancio, a papeles amarillentos mantenidos demasiado tiempo en la oscuridad. La sala de estar era exactamente como la recordaba, el mismo sofá descolorido, el mismo televisor con la pantalla rota en la esquina, las mismas fotografías enmarcadas en la pared, todo cuidadosamente elegido para no mostrar ninguna cara que reconociera. No hay rastro de Walter. No hay rastro de mí. Ella no me ofreció té. No me preguntó sobre el viaje. No pretendía estar interesado en mi vida. En cambio, ella se quedó parada en medio de la habitación, con los brazos cruzados como una barricada, mientras yo subía las escaleras que crujían bajo mi peso. Cada paso era un eco del pasado, cada crujido un recordatorio de todas las veces que había corrido con la esperanza de encontrarla esperándome. Nunca lo fue. El armario del pasillo todavía tenía una puerta torcida, el mismo gancho de metal donde colgaba los abrigos que nunca usaba.
Empujé la puerta con más fuerza de lo necesario, como si pudiera sacar la verdad a la fuerza. Allí, muy arriba, casi oculta por las cajas de zapatos apiladas, estaba la caja de metal. Gris apagado, como si lo hubieran hecho para pasar desapercibido. Como si estuviera hecho para el olvido. Saqué la silla de la habitación de invitados, la misma habitación donde había dormido las pocas veces que había regresado, siempre como visita, nunca como hija, y me subí a ella. Mis dedos temblaron cuando tocaron la fría superficie. No era el miedo a caer. Era el miedo a lo que pudiera contener esa caja. De lo que sabía que contenía. Claire, llamé sin darme la vuelta. ¿Tienes una llave? El silencio que siguió fue tan pesado que pensé que se había ido. Que había huido por la puerta trasera, como siempre lo había hecho, dejando atrás solo el rastro de su ausencia. Pero entonces escuché el sonido de pasos lentos en las escaleras. El sonido de una respiración contenida. No necesitas una llave, dijo finalmente. Su voz era tan cercana que me estremecí. Nunca lo hubo. Me di la vuelta lentamente. Ella estaba parada detrás de mí, sosteniendo algo pequeño y plateado entre sus dedos. No era una llave. Era un clip doblado formando un gancho improvisado. El mismo truco que ella me enseñó cuando tenía 12 años, para abrir el candado de la bicicleta que nunca tuve. Siempre lo supiste, susurré. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en años, vi algo más allá de la máscara. Vi culpa. Vi terror. Vi el peso de una elección que la había aplastado hacía mucho tiempo. Ábrelo, dijo. Antes de que sea demasiado tarde. Mucho tiempo, repetí, mi voz se rompía como cristal bajo mis pies. Mucho tiempo para mentir. Mucho tiempo para hacerme creer que no valía ni el papel en el que estaba escrito mi nombre. El aire en esa habitación sofocante se sentía denso, pesado por el peso de décadas de silencio. Claire finalmente levantó la vista y lo que vi en ellos ya no fue miedo ni ira, sino algo peor, resignación. Como si hubiera sabido desde hacía años que llegaría este momento. Que el castillo de naipes que había construido se derrumbaría y ella estaría allí, en medio de los escombros, sin más excusas que ofrecer. No lo entiendes, su voz era un hilo de sonido, tan frágil que casi no lo reconocí. No se trataba de ti. Nunca lo fue. Por supuesto que lo era, me temblaba la mano mientras sostenía la foto, el papel amarillento como un testimonio mudo de todo lo que me habían robado. Se trataba de mí desde el primer segundo. Se trataba de un niño que creció pensando que no tenía derecho a recibir preguntas. Que no tenía derecho a nada. Roberta le dio un paso adelante, su rostro era una máscara de desdén apenas disimulado. Los dramas adolescentes no cambiarán los hechos, Zoe. Tu madre hizo lo que había que hacer. No sabes lo que estaba en juego. Sé exactamente lo que estaba en juego, me volví hacia él y por primera vez, no había miedo en mí. Solo una furia helada y precisa. Dinero. Control. La herencia que tú y ella me escondieron como si yo fuera una amenaza. Como si yo fuera el enemigo. Claire cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes. No fue así. Fue exactamente así, tiré la carpeta de documentos sobre la cama, y los papeles se esparcieron como hojas muertas. Cambiaste nuestro apellido. Borró a mi abuelo de mi vida. ¿Y lo peor? Lo hizo después de escribir esa carta. Señalé el papel, las letras temblorosas de una Claire más joven y desesperada. Querías que lo conociera. Pero cuando apareció el dinero, cuando apareció, elegiste el silencio. Elígelos. Robert se rió, un sonido seco y triste. Tu madre te salvó de un hombre que no dudaría en utilizarte como moneda de cambio. Walter Gray no era abuelo, era un hombre de negocios. ¿Y tú? Sus ojos me midieron, calculando. Eres una pieza más del tablero que dejó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Reté, dando un paso adelante. Si no hay nada de valor, ¿por qué corriste a esta casa como un ratón asustado? ¿Por qué te suda la mano en el hombro? Él no respondió. No era necesario. La verdad estaba escrita en todo su rostro, lo sabía. Sabía que esa caja no contenía solo papeles viejos. Guardé pruebas. Y ahora los tenía en mis manos.
Claire se hundió en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos como si pudiera borrarlo todo. Solo quería protegerte, murmuró, pero sonó como una oración, no como una excusa. La protección no es mentira, mi voz era ronca pero firme. La protección no se trata de hacerme creer que no merecía saber de dónde vengo. Que no merecía elegir. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de mi jadeo. Luego, con manos que ya no temblaban, tomé el siguiente documento. Fue un testamento. Y el nombre de arriba no era Walter Gray. Era mío. El pasado me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando me di cuenta de lo que era capaz de hacer. De lo que era capaz, repetí, escupiendo las palabras como veneno. Mis manos volvieron a sumergirse en la caja y luego aparecieron los extractos bancarios, docenas de ellos, de un banco del que nunca había oído hablar. Todo a nombre de Eastward Trustees LLC, con transferencias mensuales regulares, etiquetadas como tarifa de gestión, provenientes de Gray Maritime Holdings. Las cantidades eran obscenas, 6 cifras, mes tras mes, durante toda una década. Y luego, entre los papeles, un recibo. Un cheque de caja, a nombre de la cuenta de Eastward Trustees. ¿El beneficiario? Un concesionario de lujo local. ¿La fecha? Mayo del año pasado. ¿El valor? $34.000. El precio exacto del flamante convertible que Maya había recibido como regalo de graduación. De una vieja amiga de tu madre, se jactó. Alguien que cree en mí. La sangre desapareció de mi cara mientras miraba a Claire. Tú. Pagaste por el auto de Maya. Con mi dinero. Ella se retorció con los dedos apretados bajo las sábanas. Era dinero familiar. Fue para mantenernos a salvo, para darle un buen comienzo. Era mi herencia. Grité perdiendo finalmente el control. Tú me lo robaste y se lo diste a ella. Él llega. Robert Ale avanzó, su voz cortante como una espada. Este es un asunto de familia. Eso es un delito, respondí hundiendo mi mano en el fondo de la caja. Había un último documento. Un sobre grueso y cerrado. Lo rompí. No era la renuncia que Arthur me había mostrado, la que tenía la firma falsificada y temblorosa. Era otra cosa. Un montón de papeles, un poder duradero, una autorización médica y, grapada en el reverso, una solitaria hoja de papel titulada Renuncia general a futuras reclamaciones. Y al pie de página, 2 firmas. Claire Gray. Y debajo, con una letra fina e inestable, la línea Z se arrastra como un suspiro. Zoe Jenkins. Mi firma. Mi estómago se revolvió. La mente se negó a aceptar lo que vio. Hasta que mis ojos se posaron en la fecha, estampada por el notario en la parte superior de la página. Dios mío, susurré. Eso fue hace 10 años. El día que me extirparon el apéndice. Un recuerdo me golpeó como un rayo, yo a los 18 años, acostado en una cama de hospital, somnoliento, confundido. Firma aquí, querida, es solo burocracia. Yo obedecí. Él siempre obedeció. Miré a Roberto. Luego a Claire. Finalmente lo entendí. Tú, mi voz era un corte seco. Me hiciste firmar esto en el hospital. Fue para protegerte. Sollozó, las palabras ahogadas en lágrimas. Me encontró. Dije que Walter me estaba buscando. Que te iba a llevar. Que iba a demostrar que yo era una madre incompetente, que te iba a llevar de regreso a Boston y nunca más te vería. Su dedo tembloroso señaló a Robert. Dijo que era la única manera. Firma los papeles. Deja que él administre el dinero. Escóndenos. Mantenerte a salvo. Miré a esa mujer. La mujer que me había borrado de las fotos. Que alimentó mi herencia a mi hermana como si fueran migajas. Que usó mi propia mano, drogada y frágil, para firmar mi propia anulación. No sentí nada. Donde antes hubo amor, ahora solo había un vacío helado. Tenías miedo de perderme, mi voz era un susurro muerto. Pero estuve perdido hace mucho tiempo. Pensé en la foto de la chimenea de abajo. En el espacio vacío donde debería estar mi cara de 4 años. Mamá, dijo clara como el cristal en el silencio asfixiante de la habitación.
Me perdiste el día que me sacaste del cuadro. Empecé a reunir documentos, partidas de nacimiento, extractos bancarios, comprobantes de mi coche. La carta nunca fue enviada. La renuncia la firmé bajo anestesia. Doblé todo con cuidado y lo deslicé en el sobremanila que me había dado Arthur. No puedes soportar esto. Rugió Robert con la voz quebrada. Esto es propiedad privada. Esa es la prueba, respondí subiendo la cremallera de mi chaqueta. Claire seguía llorando en la cama, un sonido entrecortado y ahogado. Zoe, por favor, no. Pasé junto a Robert Ale, cuyo rostro estaba morado de furia. Crucé la estrecha habitación, donde la chimenea guardaba la fotografía mutilada. Abrí la desgastada puerta principal y salí al aire gris y nítido. No miré atrás. El primer vuelo a Boston salía a las 6 de la mañana. Yo estaba allí, un fantasma alimentado por el café y la ira fría y cristalina. El sobremanila descansaba contra mi pecho en mi bolso. No se trataba solo de documentos fiscales. Fue una década de fraude de alto nivel. Robo de identidad. Extorsión. Era el recibo del auto de mi hermana, pagado con el futuro que me habían robado. Cuando entré en el despacho de Arthur King, el sol empezaba a tocar el agua del puerto, convirtiendo el gris del mar en acero líquido. No había dormido en 48 horas. Dejé el sobre la mesa de caoba pulida. Él estaba allí, dijo con voz plana. Robert Ale. En la casa con ella. Arthur no pareció sorprendido. Abrió el sobre y comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa, uno por uno, como un cirujano organizando sus instrumentos. Las dos partidas de nacimiento, una con el nombre de mi abuelo y la otra sin él. La carta nunca enviada de mi madre. Las declaraciones de Eastward Trustees LLC. Y por último, la renuncia general que firmé desde una cama de hospital. Su rostro se endureció. Él usó su miedo para lograr su conformidad, dijo, deslizando los dedos sobre el papel. Y su vulnerabilidad médica para obtener su firma. Un movimiento de pinza clásico. No podía confiar simplemente en la renuncia falsificada, así que creó un plan B. Te convirtió en cómplice de tu propia eliminación. ¿Y ahora? Yo pregunté. Arturo miró hacia arriba. Un contrato se deslizó sobre la mesa hacia mí. Primero formalizamos nuestro acuerdo. Tocó ligeramente una cláusula. Se trata de un contrato de representación legal. Establezca que King & Bell lo representará en el caso del patrimonio de Walter Gray. Nuestros honorarios, otro toque de papel, son contingentes. El 30% de los activos que recuperamos para usted. Si no recuperamos nada, no nos debe nada. El 30% de 400 millones. Un número que mi mente no podía entender. Miré sus ojos grises, afilados como espadas. No estoy vendiendo mi alma, señor King. Bien. No sonrió. Yo tampoco. Para mí esto no se trata de dinero. Se trata del legado de Walter. Y los 40 años que pasé protegiéndolo. Me acercó un bolígrafo. Este contrato no es para mí. Es para ti. A partir de este momento, ya no eres un individuo. Eres nuestro cliente. Y protegemos a nuestros clientes. Firmé mi nombre. El mismo nombre que Robert Ale había intentado borrar de los registros. Ahora Arthur presionó un botón en el intercomunicador, construimos nuestro caso. Y nos movemos más rápido que ellos. Traje más fino con esa sonrisa depredadora que reserva para las cámaras y los accionistas. Y cuando está allí rodeado de ejecutivos, periodistas, empleados del aeropuerto que ni siquiera saben que están a punto de presenciar el colapso de un imperio, es cuando atacamos. Arthur se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con una mezcla de venganza y pura estrategia. Estarás allí, Zoe. No como la nieta olvidada de Walter Gray. No como la mujer que intentó borrar. Estarás allí con tu uniforme. Con su placa de empleada de limpieza, con la escoba en la mano, como lo hace todas las noches. Y cuando Robert Ale suba a ese escenario, sonriendo para las fotos, alabando la visión de Walter mientras le roba cada centavo, te acercarás. No para confrontarlo. No para gritar. Harás lo que siempre has hecho, trabajo.
Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras lo asimilara. Fregarás el suelo justo a tus pies. Y cuando mira hacia abajo, cuando tiene que reconocerte, cuando la cámara captura ese momento de pura incomodidad en su rostro, el momento en que el gran Robert Ale se ve obligado a ver a la mujer que creía haber enterrado, es cuando la trampa se cierra. Ben, el asociado que parecía sobrevivir a base de café y adrenalina, levantó la vista de sus papeles. Ya tenemos a los reporteros. 2 del Wall Street Journal, 1 de Bloomberg y un canal local amante de los escándalos de herencias. Estarán allí grabando todo. Y cuando Ale intenta ignorarte, cuando te da la espalda, lo cual hará, lanzamos la bomba. María deslizó una tableta hacia mí. En la pantalla un documento con el sello oficial del tribunal. Acción de litispendencia. Ya está registrado. Congela todos los activos de Grey Maritime relacionados con el fraude, pero el juez no firmará la orden final hasta después del suceso. Arthur sonrió, un gesto tan agudo como una espada. Ale llegará al aeropuerto pensando que tiene el control. Saldrás con las manos esposadas metafóricamente y, si tienes suerte, literalmente. Porque tan pronto como suba a ese escenario, entregaremos la evidencia al FBI. Todos ellos. Las declaraciones, las firmas falsas, los depósitos en su cuenta, la conexión con el concesionario que te vendió ese coche por 1/10 parte de su valor, y por supuesto, las imágenes tuyas limpiando el terreno que construyó el dinero de tu abuelo, mientras él se hace pasar por el legítimo heredero. Respiré profundamente. El plan era perfecto. Cruel. Justo. ¿Y si no cae en la trampa? Arthur se rió, un sonido seco y sin humor. Oh, se va a caer. Hombres como Robert Ale no pueden resistirse a un escenario. Necesitan ser vistos. Necesitan ser adorados. Y cuando está allí, bañado por los focos con las cámaras apuntándole. Hizo un gesto con la mano, como si estuviera cortando una línea. Ahí es cuando lo ahogamos en nuestra propia arrogancia. Miré el mapa en la pared. Terminal C. El lugar donde pasaba las noches escondido, donde nadie me veía. Ahora sería el lugar donde obligaría a Robert Ale a verme. ¿Y si me despiden primero? Si Ale llama a mi supervisor y... No lo harán, interrumpió Arthur, arrojando un teléfono celular sobre la mesa. Porque a partir de ahora su supervisor trabaja para nosotros. El número de tu jefe ya está en el marcado rápido de Ben. Cualquier llamada sospechosa, cualquier presión, demandaremos a Havendick por interferencia en un litigio activo. No quieren este dolor de cabeza. Cogí el teléfono. El peso en mi mano era real. Por primera vez no estaba solo. Entonces está decidido, Arthur se ajustó la corbata, como si se estuviera preparando para la batalla. Vuelve a trabajar. Sigue siendo invisible. Y cuando llegue el momento, sonrió, y esta vez no hubo nada amistoso en ese gesto. Hacemos que el mundo entero te vea. El sonido agudo cortó el aire como una espada, rompiendo el silencio complaciente de la audiencia. Todas las cabezas se volvieron. Todos los ojos, incluido el suyo, finalmente me vieron. Perdón por la interrupción, mi voz resonó por el sistema de sonido, firme, sin temblor. No era la voz de una señora de la limpieza. Era la voz de una heredera. Pero creo que olvidó mencionar toda la verdad sobre el legado de mi abuelo, señor Ale. La sonrisa de Robert se congeló en su rostro. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera desconectado el enchufe. Él me reconoció. No como Zoe, la empleada invisible que limpiaba los pisos por los que caminaba, sino como el último Gray. La única persona que podría derrumbar su castillo de mentiras con una sola frase. Zoe siseó lo suficientemente bajo como para que solo yo lo escuchara, mientras la cámara del Canal 5 se enfocaba en mi dirección. No tienes idea de lo que estás haciendo. En realidad sonreí y debió ser una sonrisa terrible, porque vi el sudor brillando en su frente. Lo tengo todo documentado, incluida la parte en la que falsificaste la firma de mi abuelo para robar 9 cifras de tu propia fundación. Un murmullo recorrió la multitud. Los periodistas levantaron sus bolígrafos. La concejal dio un paso atrás, como si el escándalo fuera contagioso. Eso es una calumnia. Robert intentó recuperar el control, pero su voz sonó hueca, impotente. Estás siendo manipulada, niña.
Alguien te está utilizando para... Señor Ale. Arthur no se movió de su rincón estratégico, pero su voz cortó el aire como un veredicto. Creo que se refiere a los documentos judiciales a los que en este momento acceden todas las personas en esta sala a través de ese código QR en la pantalla detrás de usted. Señaló. Todos se volvieron. El LED gigante que antes estaba oscuro, ahora mostraba un bucle infinito, el legado de Walter Gray, la verdad. Y justo en el centro, pulsando como una bomba de tiempo, el código. Uno de los periodistas ya lo había escaneado. Su rostro palideció cuando levantó la vista de su teléfono celular. Es una acción civil, anunció sin quererlo. Comprueba. Recibido. Extractos bancarios. Un informe médico de un psiquiatra que afirma que Walter Gray nunca habría podido firmar esos documentos en el estado en el que se encontraba. Robert Ale tembló. No como un hombre poderoso, sino como un animal perseguido. Esto es una trampa, gruñó con los nudillos blancos por haber sido agarrado con tanta fuerza en el podio. Tú falsificaste. No necesitamos fingir nada, lo interrumpí dando un paso adelante con el cable del micrófono agarrado en mi mano como una espada. Hiciste esto solo. Cada firma falsa. Cada transferencia sospechosa. Cada vez ignoró las cartas de los abogados de mi abuelo, sabiendo que estaba enfermo, solo, mientras usted saqueaba lo que era suyo. ¿Y lo peor? Mi voz se elevó no con histeria, sino con furia helada. Hiciste esto aquí. En la terminal ayudó a construir. En el suelo que limpio todas las noches, mientras tú duermes sobre sábanas de hilo alto, compradas con nuestro dinero. Silencio. Un silencio tan denso que se puede escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces. Haga clic. El fotógrafo del periódico apretó el obturador. El flash iluminó el sudor del labio superior de Robert, la vena palpitante de su sien, la expresión de puro terror de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha terminado. Señores de la prensa, avanzó Arthur, suave como un tiburón en aguas tranquilas, repartiendo carpetas con el logo de la oficina impreso. Aquí hay copias de los documentos, destacando las secciones más interesantes. Incluyendo el testimonio jurado de la enfermera que cuidó a Walter en sus últimos días y registros de las llamadas del señor Ale al banco al mismo tiempo que se realizaron las transferencias fraudulentas. Roberto intentó escapar. Literalmente. Dio un paso atrás como si pudiera disolverse en el aire, pero la salida fue bloqueada por los reporteros, por las cámaras, por la justicia que pensó que nunca lo alcanzaría. Esto es difamación. Gritó, su máscara de compostura finalmente hecha añicos. Los demandaré a todos ustedes hasta la última generación. Inténtalo, dije en voz baja. Solo para él. Pero primero tendrás que explicarle a un juez por qué el nombre de tu sociedad offshore aparece en los mismos documentos que acabas de calificar de falsos. El director del aeropuerto dio un paso adelante con el rostro gris. Señor Ale, creo que será mejor que se vaya ahora. Antes de que le pidan a seguridad que lo escolte. Roberto me miró. Solo una vez. Y en esa mirada lo vi todo, el odio, el miedo, la tardía comprensión de que había subestimado a la chica del balde y el trapeador. Dio media vuelta y se fue empujando a los periodistas, tambaleándose por su propia prisa. Las cámaras lo siguieron y capturaron cada segundo de su fuga. Y luego. Alguien empezó a aplaudir. No muchos. Solo dos. Arthur con una sonrisa de fría satisfacción. Y la concejala, que meneó la cabeza impresionada antes de acercarse. Niña, dijo en voz baja. Eso fue lo más brillante que he visto en política. No respondí. Seguía mirando la pantalla, donde las pruebas seguían ejecutándose sin descanso. El código QR brilló como un faro. Zoe. Arthur estaba a mi lado. Su voz, por una vez, no era una orden. Estaba casi orgulloso. Ganamos. Respiré profundamente. El olor a cera para pisos y a desinfectante todavía se pegaba a mi ropa. Pero por una vez no me importó. No, dije finalmente volviéndome hacia él. Perdió. Y dicho esto cogí mi cubo. Todavía me quedaba un turno por terminar. El silencio que siguió fue tan denso que pude cortarlo con la pala de mi cubo. Todos los ojos se volvieron.
Cada cabeza, cada cámara, cada reportero con su celular aún iluminado por el código QR. Robert Hale se quedó helado. Su sonrisa de superioridad permaneció pegada a sus labios como una máscara rota, sus ojos reducidos a dos rendijas de puro odio. Disculpe, mi voz, la misma con la que advertía sobre una fuga en el pasillo B, resonó por el vestíbulo como un disparo. Tenemos una breve presentación técnica. Era verdad. Fui parte de la logística del aeropuerto. Logística de limpieza, pero nadie necesitaba conocer los detalles. Usted habló de preservar el legado, señor Hale, continué, mientras Ben, disfrazado de técnico de audio, se posicionaba cerca del panel de control. Estoy en el equipo de operaciones de Haven-Dodge. Hemos preparado un documental homenaje a Walter Gray. Son solo 3 minutos. No pudo negarse. No delante de todos. No en el funeral de su propio tío. Su movimiento de cabeza fue rígido, forzado, como si estuviera tragando un vaso. Por supuesto. Ben presionó el botón. La pantalla gigante parpadeó y se iluminó. No era un vídeo corporativo. Era un documento escaneado, ampliado hasta alcanzar 6 metros de altura. Una carta escrita a mano con tinta negra espesa. La letra de Walter Gray, firme e inconfundible. Al lado, la foto de mi madre abrazándome en el barco. La carta que había encontrado en el cuadro gris. El que nunca fue enviado. Mi voz tembló levemente pero se mantuvo firme en el micrófono. Es correspondencia de los archivos personales de Walter Gray. Sobre tu hija, Claire. Y tu nieta. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Robert pasó del bronceado artificial a un blanco enfermizo. La pantalla cambió. Ahora una imagen dividida, a la izquierda, la firma real, confiada, de Claire Gray, extraída de su antiguo permiso de conducir. A la derecha, el documento de renuncia falsificado. Los expertos círculos rojos de Arthur resaltaron cada defecto, el temblor, el falso gancho en C, la presión desigual. Como puedes ver, mi voz se congeló, la firma utilizada para malversar la herencia muestra claros signos de falsificación. Un temblor forzado. Una burda imitación para borrar todo un linaje. Los periodistas garabateaban como locos. El director del aeropuerto susurró, horrorizado, al podio. Roberto, ¿qué es esto? Él no respondió. Su mirada estaba fija en la pantalla, que cambió por última vez, un fondo blanco y estéril, y en el centro un enorme código QR negro. Para una total transparencia, mi voz resonó, clara, implacable, hemos preparado la documentación completa. Incluye extractos bancarios de Eastward Trustees LLC, la empresa fantasma. Prueba de transferencias directas del patrimonio a la cuenta del señor Hale. Incluso el recibo de un coche de lujo de $34.000, pagado con gastos de administración. Las cámaras de los periodistas ya estaban enfocadas en el código. Vi el momento exacto en que entendieron. Sus ojos se abrieron como platos. También incluye, continué, la demanda civil Zoe Jenkins contra Robert Hale, presentada esta mañana en el Tribunal Sucesorio de Massachusetts. Puedes comprobar la marca de tiempo. Entró al sistema exactamente ahora. Robert Hale perdió el control. La máscara del sobrino afligido, del benefactor traicionado, se hizo añicos. Su rugido resonó. Esto es una calumnia. Se lanzó hacia adelante, no hacia la pantalla, sino hacia mí. Sus manos agarraron el aire, intentando alcanzar el micrófono. Apágalo. Seguridad. Este es un evento privado. Es solo una señora de la limpieza. Tus dedos no me tocaron. Antes de alejarse un pie, intervinieron 2 guardias de seguridad de Haven-Dodge. No lo agarraron. No lo inmovilizaron. Simplemente se interponían entre nosotros, 2 paredes azules, sólidas, impasibles. Señor, dijo uno de ellos con voz tranquila, la mano apoyada en su cinturón. Necesitamos que te calmes. Esta es un área pública segura. Las cámaras estaban sonando. Los destellos cortan el aire. Robert, atrapado entre la seguridad y las pruebas, parecía un animal perseguido, con el rostro morado de furia. Fue entonces cuando una reportera del Business Journal, todavía con su celular iluminado por el código QR, levantó la mano. No esperó el permiso. Señor Hale.
Su voz atravesó el caos como una espada. Solo una pregunta rápida, ¿no es la dirección de Eastward Trustees LLC el mismo P.O. Box como tu asesoría personal? Huelga quirúrgica. Robert jadeó. Esto es un error administrativo. Estaba protegiendo la herencia. Sus ojos desesperados recorrieron la multitud en busca de un aliado. Encontraron a Arthur King, ahora al frente de la sala, con las manos en los bolsillos y una expresión de educada decepción profesional. Robert, dijo Arthur, su voz tranquila, pero con el peso de una frase. Creo que ya es hora de disculparse. Sacó un papel doblado de su chaqueta. Como abogada de la demandante Zoe Jenkins, entrego esta notificación. No se lo pasó a Robert. Se lo entregó a uno de los guardias de seguridad. Hace 10 minutos, un juez de Massachusetts concedió nuestra orden judicial. Todos los activos de Eastward Trustees, Grey Maritime y sus cuentas personales están congelados. La sangre abandonó el rostro de Robert. Estaba atrapado. Humillado. Y, lo peor de todo, quedarse sin dinero. Todos los ojos en la terminal, los invitados, los periodistas, la seguridad, estaban puestos en mí. En la señora de la limpieza. En el fantasma que acababa de recuperar lo que era suyo. Robert me miró fijamente, sus ojos ardían con un odio escalofriante. ¿Tú quién? ¿Quién eres? Ajusté el micrófono. Miré a las cámaras. Para Arturo. Al rostro destruido del hombre que me había borrado. Y luego dijo las 8 palabras que me devolvieron la vida. La nieta nunca renunció a su abuelo. Y había aprendido una cosa, una sala de audiencias es como un aeropuerto. Un no lugar de suelos fríos y luces fluorescentes, donde lo único que importa es lo que está escrito en el horario. La explosión del monumento había sido pública. La audiencia del tribunal sucesorio una semana después fue un procedimiento silencioso y presurizado en una pequeña sala con paneles de madera en Boston, que olía a papel viejo y cera. No hubo audiencia. Solo la jueza Marion Chow, una mujer severa y de voz plana. Arthur King y su equipo por un lado. Al otro Robert Ale, gris y disminuido, junto a su caro abogado, Scanlan, un hombre con un rostro hecho de golpes contenidos. El aire estaba tenso. Irrespirable. Estamos aquí, comenzó el juez, tajantemente, para analizar la petición de emergencia de Zoe Jenkins, quien se declara única y principal heredera del patrimonio de Walter Gray, actualmente bajo la dirección del señor Robert Ale. Se volvió hacia Scanlan. Señor Scanlan. La respuesta de su cliente a esta petición. El abogado se puso de pie sosteniendo un documento como si fuera un escudo. Su Excelencia, mi cliente. Baños con salario mínimo. La pausa que siguió fue tan brusca que podría haber cortado el aire. La jueza Chow dejó caer el documento sobre la mesa con un fuerte crujido, como si el peso de aquellos números le disgustara. Señor Ale, su voz era una navaja afilada, sin lugar a excusas. Usted cobraba más de $1 millón al año por administrar un patrimonio que, según sus propios registros, estaba siendo vaciado sistemáticamente por una estructura que usted creó. Levantó un dedo como si marcara un punto invisible en el espacio. Y mientras tanto, la verdadera heredera, la única que cumplió los deseos expresos de Walter Gray, estaba limpiando las migajas del suelo de un aeropuerto. Robert Ale tragó. Su rostro, que alguna vez fue un mapa de arrogancia tallado en líneas costosas, ahora estaba lleno de sudor. Abrió la boca, pero el juez lo interrumpió con un gesto repentino. No. Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo más que frialdad profesional en sus ojos. Era casi respeto. Señora Jenkins, el tribunal reconoce que las pruebas presentadas hasta la fecha son, por decirlo menos, inquietantes. Hojeó el expediente con dedos precisos. Pero hay una pregunta que aún no ha sido respondida, ¿por qué Walter Gray incluiría una cláusula tan específica en su testamento? ¿Por qué exigir prueba de trabajo independiente? ¿Qué sabía o sospechaba que le llevó a tomar esta precaución? Arthur se levantó antes de que pudiera reaccionar. Su traje impecable, su postura erguida, era la encarnación de la autoridad tranquila. Excelencia, permítame presentarle el último elemento de esta ecuación. Hizo una señal y la puerta lateral de la sala se abrió. Entró un hombre. No era abogado. No era un experto.
Era Thomas Bass, el antiguo socio de Walter Gray, el hombre que había construido la mitad del imperio junto a él antes de ser derrocado en una guerra silenciosa de acciones y chantajes. Su rostro era una red de cicatrices emocionales, sus ojos hundidos como pozos de secretos enterrados. Scanlan saltó de su silla. Objeción. Eso es irrelevante. Este hombre no tiene nada que ver con... Él tiene todo que ver, abogado. El juez lo hizo callar con una mirada. Sabes muy bien por qué. Bass caminó hacia el estrado. No juró sobre la Biblia. No era necesario. Su presencia ya era un veredicto. Walter no era tonto, su voz era áspera, como arena. Sabía que Claire no era lo suficientemente fuerte para resistir a Robert. Sabía que si dejaba el dinero en sus manos, Ale se lo tragaría entero, tal como se tragó la empresa que construimos juntos. Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo más que furia en sus ojos. Lástima. Pero también sabía que Zoe dudó que tú eras diferente. Eso no se doblaría. ¿Quién no vendería su alma por un cheque? Robert Ale se echó a reír, con una risa seca y sin humor. Eso es una conjetura. Un hombre amargado que inventa historias para vengarse. Es la verdad. Bass no se movió. Y tengo pruebas. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo. Una carta. Walter me escribió esto 3 meses antes de morir. Dijo que si le pasaba algo, la entregaría al tribunal. Le entregó el papel al juez. Léalo, Excelencia. Léelo en voz alta. La habitación estaba tan silenciosa que podías oír la sangre palpitando en tus sienes. El juez desdobló la carta. Su rostro cambió mientras leía. Cuando terminó, miró a Robert Ale como si fuera algo asqueroso pegado a la suela de su zapato. Si estás leyendo esto, Robert ya me traicionó. Va a intentar robarlo todo. Pero hay una cosa que no puede fingir, el carácter de mi nieta. Si Zoe está aquí, si ha luchado para llegar a este punto, entonces ella es la única digna de lo que dejé. El resto, la juez hizo una pausa, su voz tembló por primera vez, el resto es basura que no merece mi nombre. La sala del tribunal explotó. Scanlan gritó objeciones. Robert Ale se puso de pie, rojo de rabia, mientras 2 alguaciles lo sujetaban. Mi madre lloró no de tristeza, sino de pánico, porque finalmente entendió que el castillo de naipes se había derrumbado. ¿Y yo? Miré al juez Chow. Ella asintió. Señora Jenkins, su voz atravesó el caos como un cuchillo, el tribunal declara que con base en las pruebas presentadas, usted no solo cumple, sino que supera los requisitos establecidos por Walter Gray. Ella golpeó el mazo. Se pone fin a la gestión del patrimonio por parte de Robert Ale. Los bienes serán congelados inmediatamente a la espera de su total transferencia al heredero legítimo. Ella me miró y por primera vez vi una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Felicitaciones, señora Jenkins. Ganaste. Arthur apretó mi hombro. Ganamos. Pero cuando miré a Robert Ale, cuando lo arrastraban fuera de la habitación, sus ojos se encontraron con los míos. Y él sonrió. Una sonrisa que decía, esto no ha terminado. El aire acondicionado emitía un zumbido bajo, un ruido blanco que solo amplificaba el peso del silencio entre nosotros. Arthur dejó de caminar, con las manos apoyadas en el borde de la mesa de mármol como si necesitara sostener algo para evitar desmoronarse. Su rostro, siempre tan controlado, delataba una fractura, no de duda, sino de una furia contenida, de esa que solo surge cuando la justicia está al alcance de la mano y aún así se escapa entre los dedos. No es suficiente, repitió, esta vez más para sí mismo que para mí. Sus dedos se cerraron en puños sobre la fría superficie. Su confesión fue emotiva. Fuera de control. Scanlon convertirá esto en una prueba de inestabilidad, no de coerción. Vas a decir que es una mentirosa histérica, que firmó todo porque era culpable. ¿Y el juez? El juez ya vio los documentos, lo interrumpí levantándome de la cama. El colchón blando que debería haber sido un lujo parecía una trampa. Vio los extractos. Vi el correo electrónico. Vio la firma falsificada. Y también vio a una mujer destrozada admitiendo que firmó papeles bajo presión, respondió Arthur, volviéndose hacia mí. Sus ojos eran 2 cuchillos.
La presión no invalida un documento, Zoe. El miedo no anula una renuncia. A menos que demostremos que Walter nunca quiso esto. A menos que demostremos que lo sabía. Bajó la voz, casi un gruñido. Que sabía lo que era Robert. Su nombre ardía en el aire como ácido. Roberto Ale. El hombre cuya sonrisa todavía me perseguía, cuyos dedos sucios habían tocado cada parte de mi vida sin que yo lo supiera. Me acerqué a la ventana, el reflejo distorsionado de las luces de la ciudad parpadeando en el cristal como algo vivo. Boston brillaba afuera, indiferente. Una ciudad que había sido construida con el dinero que me robaron, que había sido regada con las lágrimas de mi madre y las mías. No nos queda nada, admití, y la verdad me dolió como un puñetazo. Vaciamos la caja fuerte. Revisamos cada carpeta. ¿Qué más podría haber? Arthur no respondió de inmediato. En lugar de eso cogió el vaso de whisky intacto que estaba sobre la mesa y lo bebió de un trago, como si el alcohol pudiera quemar su frustración. Cuando habló su voz era ronca pero precisa. Hay una cosa que aún no hemos hecho. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Le preguntamos. El hielo en mi sangre se extendió instantáneamente. ¿Walter? No. Un músculo se contrajo en su mandíbula. A Roberto. El nombre flotaba entre nosotros, venenoso. Me reí, un sonido seco y sin humor. ¿Quieres que hable con él? Después de lo que hizo. Después de que seguirá intentando hacer. No es una conversación, corrigió Arthur, acercándose. Su olor, café, papel viejo y algo metálico, como tinta de bolígrafo, invadió mi espacio. Es un jaque mate. Él sabe que está perdido. Ustedes saben que el juez ya decidió que las apelaciones serán una masacre pública. Pero Robert Ale no es el tipo de hombre que acepta perder sin dejar cicatrices. Querrá un trato. Una salida. ¿Y qué tiene para ofrecer? Pregunté cruzándome de brazos como si eso pudiera protegerme de lo que iba a decir. Arturo sonrió. No fue una sonrisa amable. La verdad. Todo lo que escondió. Todo lo que Walter descubrió sobre él antes de morir. ¿Por qué, Zoe? Bajó la voz como si el aire mismo pudiera traicionarlo. Walter no era tonto. Sabía que Robert era una serpiente. Y las serpientes dejan rastros. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. ¿Crees que tiene pruebas? ¿Algo que dejó Walter, algo que lo incrimine? Lo sé, dijo Arthur, tomando su abrigo. Porque hombres como Robert Ale no sobreviven tanto tiempo en el juego sin seguro. Y cuando la casa comienza a derrumbarse. Se ajustó la corbata, sus ojos brillaban con una determinación que me heló. Siempre tienen un plan B. La puerta del dormitorio se cerró detrás de él con un último clic. Estaba solo con su peso. Seguro de que por una vez no estábamos persiguiendo a Robert Ale. Lo estábamos obligando a rendirse. No fue Claire Ale. Era Zoe Carter. El nombre saltó de la pantalla como un golpe físico. Arthur dio un paso atrás, como si el documento lo hubiera empujado. Sus dedos temblaron cuando tocaron el borde de la mesa, los nudillos blancos bajo su piel. Eso no es posible, susurró, pero su voz se apagó. Porque estaba ahí. En tinta oficial, estampada y firmada por Walter Gray en persona, en caso de mi muerte o incapacitación, el control mayoritario de Gray Maritime Logistics será transferido, en su totalidad y sin oposición, a mi nieta biológica, Zoe Carter, identificada por el número de empleado 38472HR, actualmente empleada en el Aeropuerto Internacional Haven-Dille. El segundo archivo era un vídeo. Arthur hizo clic antes de que pudiera detenerme. La pantalla se apagó por un segundo, luego la imagen parpadeó, un hombre mayor, de espaldas a una ventana con vista al océano, la luz del sol cortando su silueta. Walter Gray. Ni el magnate de los periódicos, ni el hombre de trajes impecables y sonrisas calculadas. Este era el abuelo que nunca conocí, las manos gruesas, las arrugas profundas, los ojos de un hombre que ya había medido el peso de cada palabra que decía. Si estás viendo esto, Zoe, la voz era áspera, como grava bajo neumáticos. Significa que te mintieron. Todos ellos. Robert, los abogados, incluso Arthur, si sabe demasiado. Te dirán que no eres nada.
Que no tienes derechos. Que eres solo un empleado más con un uniforme y un balde. Se inclinó hacia adelante y por primera vez vi sus ojos. Los mismos que vi en el espejo. Pero eres la única que entiende lo que realmente importa. Limpias los baños que ellos no pisan. Conoces los pasillos que no ven. Llevas las llaves que ni siquiera saben que existen. Eso es poder, niña. El verdadero poder no está en los papeles. Está en el trabajo. El tercer archivo era una hoja de cálculo. No cualquier hoja de cálculo. Era un mapa de guerra. Columnas con nombres, fechas, montos transferidos a cuentas en el exterior, claves de acceso a almacenes que no estaban incluidos en los registros oficiales. Y en la esquina superior derecha en rojo una nota manuscrita, Integrity Trigger, activación automática en caso de muerte sospechosa. Protocolo Blackbeard. Arthur se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar lo que estaba viendo. Mirlo, repitió en voz baja. Esto no es un protocolo. Es un mecanismo de autodestrucción. Walter no solo ocultó la verdad. Puso una bomba de tiempo. Y está a punto de explotar, agregué, desplazándome hasta el final. Allí en negrita, la última línea. Ejecución, 48 horas después de leer este archivo. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 3:17 de la madrugada. Arturo me miró. Allí ya no había ningún abogado. No hubo estrategia. Solo un hombre que finalmente entendió que había subestimado el juego. ¿Qué hizo?, preguntó, pero no era una pregunta. Fue un lamento. Cerré la computadora portátil con un chasquido. Nos dio a elegir, dijo, recogiendo su abrigo. O entregamos a Robert Ale antes de lo previsto, o lo perdemos todo. Incluso el nombre en mi identificación. Porque sabía que allí, entre el zumbido de los motores y el flujo constante de pasajeros, nadie se atrevería a tender una trampa. No con cámaras en cada esquina, no con guardias de seguridad capacitados para detectar amenazas antes de que se materialicen. Y sobre todo porque Haven Ridge no era solo un aeropuerto. Fue el legado de Walter Gray. Era nuestro territorio. Colgué el teléfono sin despedirme. Arthur ya estaba de pie, recogiendo su abrigo. No vas a ir solo, dijo, no como sugerencia, sino como un hecho. Ella es mi madre, respondí, pero mi voz no era tan firme como quería. Porque en el fondo lo sabía, la mujer que me llamó no era solo la madre que me abandonó. Era la última pieza de un rompecabezas que Walter Gray había armado décadas antes. Y si ella estaba dispuesta a conocerme ahora, era porque las cosas estaban a punto de cambiar. Asterisco. La terminal C a las 7 de la mañana era un organismo vivo. Ejecutivos con maletas con ruedas haciendo ruido en el suelo, familias arrastrando a niños somnolientos, el olor del café recién hecho mezclado con el olor metálico de las cintas de equipaje. La vi antes de que ella me viera a mí, sentada en un banco de plástico negro, con las manos agarrando un bolso de cuero gastado, los ojos fijos en la entrada de seguridad como si esperara que yo no apareciera. O como si tuviera miedo de que yo apareciera. Ella estaba más delgada. Su cabello, que alguna vez fue del mismo color que el mío, ahora estaba veteado de blanco, recogido en un moño descuidado. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella se levantó lentamente, como si el peso de esos años la hubiera vuelto frágil. Él no sonrió. No lloró. Solo esperé. Viniste, dijo en voz tan baja que casi se perdió en el bullicio del aeropuerto. Tú me preguntaste, respondí, cruzándome de brazos. Arthur estaba a 5 metros de distancia, fingiendo leer un periódico, pero sabía que sus ojos no perdían el ritmo. ¿Qué es tan urgente que no se pudo esperar la sentencia? Ella tragó con fuerza. Sacó algo de su bolso, un sobre amarillento sellado con cera roja. El escudo de armas impreso me resultaba demasiado familiar, la G estilizada de Grey Maritime, la misma que estaba en la foto del avión, la misma que había visto en los documentos de herencia. Él me dio esto hace 25 años, dijo, extendiéndolo como si fuera una granada. Dijo que era para ti. El cual solo debería abrirse cuando el juego casi termina. Mis dedos temblaron cuando recogí el sobre. El papel era grueso, casi áspero. En el interior no había ni una carta. Había una llave de metal pesado con una etiqueta adjunta,
bóveda 777. Gray y Gray, Ginebra. Acceso sin restricciones. Él lo sabía, susurré, más para mí que para ella. Sabía que algún día lo necesitaría. Zoe. Me agarró la muñeca y por primera vez en años, su toque no me repelió. Hay cosas que no sabes. Cosas que hizo para protegerte. Para protegernos a todos. ¿Cómo qué? Pregunté, pero ella ya estaba negando con la cabeza, sus ojos brillaban con algo entre miedo y determinación. Aquí no. Ahora no. Miró por encima de mi hombro a Arthur, a los guardias de seguridad, a las cámaras. Pero cuando abras esa caja fuerte entenderás por qué Robert Ale no es nuestro mayor problema. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, ¿quién es? Ella no respondió. En cambio apretó mi mano con sorprendente fuerza y susurró. Corre, Zoe. No confíes en nadie. Ni siquiera conmigo. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, se giró y desapareció entre la multitud, dejando atrás solo el olor a perfume barato y la llave que ardía en mi palma. Arthur estuvo a mi lado en 2 pasos. ¿Qué fue eso? Exigió saber, pero yo ya estaba abriendo el sobre nuevamente, como si las respuestas pudieran haberse materializado en los últimos 30 segundos. Una llave, respondí, mi mente acelerada. A una caja fuerte en Suiza. Ginebra, juró en voz baja. Esto no es una coincidencia. Es una trampa. O una salida de emergencia. Cerré mis dedos alrededor del frío metal. O ambas cosas. El reloj del panel de salidas parpadeó, 8:12. Faltaban 16 horas para la sentencia. Y de repente supe una cosa con absoluta certeza. Walter Gray no me había dejado una herencia. Me había dejado una guerra. El peso de esas llaves en mi bolsillo, el frío metal como una promesa contra mi piel. 10 minutos para el veredicto. 10 minutos para decidir si todo esto valió la pena. Las cámaras, dije por teléfono antes de colgar. El vuelo de regreso fue una tumba con alas, 2 horas en las que cada segundo arrastraba los dedos sobre cicatrices aún abiertas. Me bajé en el aeropuerto como un fantasma, observando el baile absurdo de los viajeros, zapatos desatados, botellas de agua vacías, el humillante ritual de seguridad. Fue allí, en ese mismo vestíbulo, donde mi vida había sido desmantelada y luego cosida con hilo de araña. Y ahora, aquí estaba ella. Clara. 30 años y 2 semanas habían marcado surcos en su rostro. Los ojos, hinchados y rojos, eran 2 charcos secos de culpa. No llevaba bolso, solo un sobredoblado entre sus dedos temblorosos, como si fuera una granada a punto de explotar. Zoe susurró con la voz quebrada. Miró a su alrededor, a las cámaras en el techo, a los agentes de la TSA, a la multitud indiferente. Fuiste inteligente al elegir aquí. ¿Qué quieres? Ella extendió su mano. Retrocedí. Madre. Hoy voy a decir la verdad, dijo, las palabras saliendo en sollozos. En la corte. Te contaré todo sobre Robert. Las amenazas. El auto. Todo. Bien. Él mintió sobre todo. Las lágrimas corrían espesas y lentas por sus pálidas mejillas. Walter, tu abuelo. Envió cartas. Robert interceptó la mayoría, pero empujó el sobre contra mi pecho. Lo encontré hace años, escondido en un libro viejo. Robert no sabe que lo tengo. El papel era del mismo color crema elegante que los papeles de Walter. Doblado y desplegado tantas veces que los bordes estaban deshilachados. Claire, decía, salió 5 años después de su fuga. Detente. Deja de castigarte. Deja de castigarme. Lo que sea que creas que hice, no vale la pena este silencio. La mesa está puesta. Vuelve a casa. Trae a mi nieta. Ella lo sabía. Siempre supe que él la quería de vuelta. Y sin embargo dejó que Robert Ale lo convenciera de que Walter era el enemigo. El miedo y la vergüenza habían sido una prisión más fuerte que cualquier mentira que Robert pudiera inventar. Fui un cobarde, Zoe susurró, su voz era un hilo gris. Estaba tan avergonzado de lo que hice. ¿Cómo fallé? No pude regresar.
Y entonces, ya era demasiado tarde. Doblé la carta. Lo guardé en mi bolsillo. No necesito que te disculpes en el tribunal. Mi voz era una espada apagada. No necesito que llores. Necesito que te subas a ese estrado. Mire al juez a los ojos. Y por una vez en tu vida, simplemente di la verdad. Le di la espalda. La dejé allí sola entre los detectores de metales, mientras el aeropuerto se tragaba las lágrimas ante el indiferente murmullo de los anuncios de vuelos. Boston, 9 de la mañana. 1 hora. La sala de guerra hervía de energía eléctrica, cargada de furia y estrategia. No lo vas a creer, Ben no podía quitar los ojos de la pantalla del celular. Robert ha estado ocupado. ¿Qué? ¿Otro ataque de difamación? Peor. Levantó el rostro pálido como el papel. Estás sobornando a un testigo. O intentarlo. El aire se congeló. Llamó a Maya. Una puñalada de hielo en el pecho. ¿Qué? Ella llamó aquí histérica, hace unos 20 minutos, continuó Ben con voz aguda. Robert la conoció en la universidad. Dijo que ella estaba implicada. Que el dinero para el coche para la universidad era propiedad robada. Que ella fue cómplice legal del fraude. Dios mío. Él le dio una opción, la interrumpió Arthur con la mandíbula apretada. O lo convence de que abandone el caso o se asegura de que ella sea acusada como coautora. El bastardo la estaba usando. Usando el auto que había comprado. La misma arma que había usado para doblegarme años antes, ahora se volvió contra mi hermana. ¿Dónde está ella? ¿Él está bien? Aterrorizado, Arthur respondió, avanzando. Pero más enojado con Robert que temeroso de nosotros. Ella era inteligente. Levantó su teléfono celular. Dio una declaración completa. Por teléfono. Autorizó la grabación para su propia protección. Lo teníamos. Teníamos de todo. Pruebas de intimidación de testigos. Coacción criminal. Ya fue presentado en la oficina del juez. La última gota. Sonó el teléfono que estaba sobre la mesa de conferencias, un timbre formal y estéril. Ben miró el identificador. Es la oficina de Scanlan. El abogado de Robert Ale. Arthur silenció su propio teléfono celular y contestó. Arthur King. La voz de Scanlan ya no era el trueno arrogante de los tribunales. Fue un silbido fino y tenso. Arthur, te llamo por cortesía. Mi cliente reconoció el costo emocional de este desacuerdo familiar. ¿Estás dispuesto a ser razonable? Arturo no dijo nada. Solo esperé. Admitirá renuncia fraudulenta. Inmediatamente se retirará del fideicomiso. Una pausa calculada. A cambio, continuó Scanlan, la señora Jenkins firma un acuerdo de confidencialidad permanente. La finca está dividida al 50%. Ella recibe su mitad. Ale conserva los activos que ha administrado hasta ahora. Hemos cancelado la audiencia de hoy. Sin cargos penales. Todos salen limpios. Arturo me miró. Fue mi decisión. Pensé en el vídeo. Ve a trabajar. Pensé en Clara, destrozada en el aeropuerto. En la forma en que le temblaban las manos. Pensé en Maya llorando, amenazada por el hombre que había comprado su silencio con mi dinero. No. Arthur desbloqueó el teléfono. 50 y 50, repitió Scanlan con voz aceitosa. Es una oferta generosa, abogado. Hoy sale de aquí una mujer muy rica. 200 millones garantizados. No más peleas. No más dolor. Un poco caro, respondió Arthur secamente. Teniendo en cuenta que su cliente se enfrenta a décadas de prisión federal por fraude y soborno de testigos. No bromees, King. Dile. Dile que no, lo interrumpí, mi voz resonó por el altavoz. No quiero un trato. No quiero dinero. Quiero una frase. Quiero que mi nombre vuelva a aparecer en los periódicos. Quiero que el mundo sepa lo que hizo. Nos vemos en el tribunal. Lo apagué con mi propio dedo. El silencio que siguió fue denso y cargado.
Tiene un último movimiento, advirtió Arthur con la mirada penetrante. Está acorralado. Vas a hacer una mierda. Tenía razón. Ben, que estaba monitoreando la web, dejó escapar un silbido. Arturo. Zoe. Necesitas ver esto. Ya hecho. Giró la computadora portátil. Era el sitio del Aeropuerto Internacional Haven-Dijk. Y en las pantallas digitales del vestíbulo, Robert, en un acto final de arrogancia cegadora, había utilizado el dinero del patrimonio para comprar una campaña publicitaria masiva. Una imagen impecable, el logo gris de Grey Maritime superpuesto a una pista brillante. Logística gris. La historia está volviendo. Una nueva era de gestión. Una promesa cumplida. Miré con incredulidad. Estaba fingiendo que había ganado. Crear una narrativa pública de que él era el nuevo comando. Tratando de adelantarse al juez. Arthur dejó escapar una risa penetrante, casi un ladrido. La audacia. ¿Crees que puedes engañar al mercado? ¿Crees que puedes distorsionar eso? La sonrisa se convirtió en una espada. Nos acabas de dar la pieza final, Zoe. En este momento está representando falsamente el estado del patrimonio en un foro público. Estás violando la orden judicial que congeló tu control. Está cometiendo fraude de valores en tiempo real. Cogió el teléfono. Conécteme con la oficina del juez. Ahora. El reloj marcaba las 9:30. No pude quedarme en la habitación. No podía respirar. Me fui. Bajé. La fría calle de Boston me golpeó como un puñetazo. Y así simplemente caminé. Terminé en un parque diminuto frente a una fuente sucia, las aguas turbias reflejaban un cielo gris. 10 minutos. Pensé en mi antigua vida, el olor a lejía, el chirrido de la rueda del carro de la limpieza, la aplastante invisibilidad. Y pensé en las llaves. En la caja fuerte. En la guerra Walter me había dejado. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de quién contaría la historia. Hombre que acababa de ver su imperio desmoronarse en tiempo real. El aire en la habitación era denso, pesado por el peso de décadas de mentiras finalmente expuestas. El juez Chow no dudó. Su mirada atravesó a Ale como una espada antes de regresar a los documentos que tenía delante. Además resonó su voz implacablemente: este tribunal ordena que Robert Ale sea acusado de fraude criminal, falsificación y conspiración para malversar fondos. La fiscalía ya ha sido notificada. Los agentes están en camino. Un murmullo recorrió la habitación. Ale intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se agarró a la mesa, sus dedos estaban blancos por estar tan apretados. Scanlon, su abogado, le susurró algo al oído, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. El juez golpeó el mazo. Caso cerrado. El sonido resonó como un disparo. No me moví. No respiré. Solo escuché el ruido de sillas empujadas, los pasos apresurados de los periodistas corriendo para transmitir las noticias, los clics de las cámaras que capturaban el momento en que caía un dinosaurio. Pero nada de eso importó. Porque por primera vez en años, mi madre me estaba mirando. No avergonzado. Sin miedo. Con algo que parecía reconocimiento. Dio un paso adelante, luego otro. Dudó. Sus manos, antes tan apretadas, ahora temblaban ligeramente a los costados. Zoe se le quebró la voz. No fue una petición de perdón. No fue una excusa. Era solo mi nombre, dicho por primera vez como si supiera lo que realmente significaba. No respondí. No inmediatamente. Porque en el fondo todavía había una pregunta ardiendo dentro de mí. Uno que ni el vídeo de Walter, ni los documentos, ni la sentencia del juez pudieron responder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos esos años de silencio, había elegido este momento, esa sala llena de gente, esas cámaras, ese hombre esposado, para finalmente verme? Pero luego volvió a hablar, en voz tan baja que solo yo la oí. Él siempre supo que eras más fuerte. Y algo dentro de mí cedió. No fue la absolución. No fue el perdón. Fue solo el comienzo de una respuesta.
La habitación empezó a vaciarse. Los abogados se agolparon alrededor de Ale, ahora rodeado por agentes de policía. Arthur King se acercó, su rostro era una máscara de satisfacción profesional, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. «Ganaste», dijo como si yo no lo supiera. «No», respondí mirando el lugar donde Walter había estado en la pantalla hace unos minutos. «Ganó». Arthur siguió mi mirada. «¿Entendiste?» El viejo bastardo murmuró casi asombrado. «Sabía que llegarías hasta el final». Él sabía que no tenía otra opción. Porque en el fondo nunca se trató del dinero. Nunca se trató de la herencia. Se trataba de demostrar que la hija de la mujer invisible, la nieta del hombre que construyó imperios con sus propias manos, no podía ser borrada. No por un Ale. No por un sistema. No por ningún fantasma del pasado. El juez Chow ya se había marchado. Las cámaras estaban siendo apagadas. El polvo comenzaba a asentarse. ¿Pero la guerra? La guerra acababa de comenzar. Porque las herencias no se miden solo en cuentas bancarias o propiedades. Se miden en deuda. Y Robert Ale no era el único que se lo debía. El hombre ya estaba muerto cuando el juez terminó de hablar. Y cuando lo hizo, cada palabra fue una hoja afilada que cortó el último hilo de arrogancia que aún mantenía unido a Robert Ale. Este tribunal determina que las acciones de Robert Ale, falsificación, conspiración, fraude electrónico y soborno de testigos constituyen un patrón de conducta criminal. Por lo tanto, este caso y el propio señor Ale serán remitidos inmediatamente a la oficina del fiscal de distrito para su procesamiento penal. El martillo cayó. ¡Bam! No fue un sonido. Fue un terremoto. El estruendo de un imperio que se derrumba, de un legado podrido que sale a la luz. El sonido de mi antigua vida partiéndose por la mitad, como hielo bajo un pie firme. Y entonces, exactamente en ese segundo, Arthur actuó. Al otro lado del país, en la sala de salidas del Aeropuerto Internacional Cavendish, su dedo presionó un solo botón. Los altavoces que solían anunciar retrasos y puertas de embarque emitieron una señal diferente. No era el tono estándar y monótono ignorado por todos. Era un sonido claro, 3 notas cristalinas, el código reservado para anuncios especiales. En la terminal C, la pantalla LED gigante, la que Robert Ale había pagado para mostrar su propia propaganda, con su nombre blasonado como un trofeo de arrogancia, se encendió. Su anuncio ha desaparecido. En su lugar, un fondo blanco impoluto. Y en el centro, la antigua G estilizada del logo de Grey Maritime, como un fantasma del pasado que regresa para perseguirte. La Fundación Walter Gray. Una nueva línea apareció debajo, las letras se desplegaron una por una, llenando los 6 metros de pantalla con una verdad que ya no podía borrarse. El fondo de becas para aquellos que asisten, administrado por Zoe Jenkins. Mi nombre. Allá. En esa pantalla. En el aeropuerto intentó hacerme olvidar. En el mismo lugar donde me había reducido a la nada, ahora yo era la firma de un legado que nunca podría tocar. De regreso a la sala, Robert Ale permaneció inmóvil. Su rostro ya no era una máscara de poder, era una pizarra en blanco vacía, mientras las palabras del juez resonaban como una sentencia sin apelación. Perdió el dinero. Perdió su libertad. Perdió el nombre. Mi madre me miró. No hubo lágrimas. No hubo excusas. Solo quedaba esto, ella finalmente me veía. No la hija que había recortado del marco ni la sombra que decidió ignorar, sino la mujer que estaba allí, de pie con las manos firmemente sobre la mesa. No lloré. Sentí algo más profundo que el alivio, más sólido que la victoria. Era como si, después de años de nadar contra la corriente, el río finalmente hubiera decidido fluir a mi favor. La invisibilidad se disipó. El ruido cesó. Ya no era un fantasma, era piedra. Mi mano metió la mano en mi bolso y sacó mi antigua placa de empleado, la de plástico agrietada con mi foto descolorida, el nombre que intentó borrar, Zoe Castodiel. Lo coloqué sobre la mesa de caoba pulida, como un marcador, un testimonio de dónde había estado y cómo había llegado allí. Arthur me pasó el documento, la orden judicial oficial, irrevocable y sellada. Al lado, 2 tarjetas de visita. Uno me lo dieron. El otro lo conquisté.
Lo último que recuerdo es el aire helado de Boston golpeando mi cara cuando salí de la sala del tribunal. Pero mi mente no estaba ahí. Estaba en Haven Ridge. Me vi caminando por la terminal, abriéndome paso entre la multitud, hacia la salida. Me vi entrando por la puerta giratoria, ese umbral entre el aire viciado de los pasillos y el mundo real exterior. Y cuando pisé la acera, la luz de esa pantalla gigante iluminó mi rostro, reflejándose en mi frente como un bautismo. Un nombre. Regresó a su lugar. No como heredera. No como víctima. Como donataria de mi propia historia.